le quería contar a Palo de que hasta donde yo sé, me lo dirás vos, hay muchas cuestiones por ejemplo, esto del proyecto de reforma electoral que presentaron los senadores, que no lo consultaron con el resto del peronismo. Por lo menos es lo que yo sé. ¿Es así? No se discutió en el partido, lo Ujú, presentaron los senadores, ellos ujú, tienen su derecho, digamos, como legisladores a ujú, hacerlo. Yo, en este tema, en el de la reforma electoral, sí hubiera preferido que se discuta, se dé una discusión al interior del partido, y es lo que seguimos pidiéndole al presidente del partido, ujú, que se promueva esta discusión, digamos, en el ámbito partidario, porque la reforma del régimen electoral afecta directamente a los partidos políticos, que son los actores ujú. principales, digamos, del sistema electoral en cualquier lado. Entonces me parece que era importante poder intentar conseguir algunos consensos que tengan que ver, bueno, con algunos acuerdos mínimos, digamos, a la hora de dar esta discusión. Los senadores avanzaron con la presentación de su proyecto, de cualquier manera ellos lo ponen como un piso para la discusión, así Ujú. que la seguiremos dando tanto en el ámbito partidario como en la legislatura cuando empiece, porque todavía no empezó. Claro, te tocó ser convencional constituyente, bien lo decía Palo, votando la nueva constitución, y ahora para ayornar esa nueva constitución hay que votar una reforma electoral. Sí. ¿Cuál, en tu criterio o en el criterio de tu sector, de tu sector político, que incluso es un sector político que está de alguna manera cercano a otros, cuál sería una buena reforma electoral? Porque hay que hacerlo. Sí, sí, hay que hacer más de 20 leyes para Ujú, adaptar la institucionalidad santafesina a las reformas de la Constitución. Recién se lleva sancionada una, que es ujú, la ley de municipios. Ahora se supone que la próxima discusión va a ser la del régimen electoral. Yo creo que la nueva ley electoral tiene que respetar el espíritu ujú, de la reforma constitucional, que lo que intentó fue promover un sistema electoral más democrático y con mayor participación ujú. ciudadana, ¿no? Hay incluso se incorporó un capítulo entero de mecanismo de participación ciudadana, que esto no va, digamos, en la misma, o podría ir, pero no va a ir probablemente en la misma discusión que el régimen electoral. Pero bueno, también respecto a esto, hubo modificaciones importantes como la eliminación de la cláusula de la mayoría automática en diputados y cuestiones vinculadas a la paridad y demás que tienen que estar reflejadas en una nueva ley electoral, que yo creo que lo que tienen que hacer es promover la democratización de la política, al mismo tiempo que se garantiza la gobernabilidad, Ujú. ¿no? Cuando hablamos de los pisos, yo creo que los pisos tienen que quedar en un porcentaje similar al actual, Al digamos, actual. que Ujú, no hay que modificar esto, que permiten, digamos, una representación y que ahora probablemente sea más a partir de la eliminación de la cláusula de la mayoría en diputados, una representación importante de las minorías, digamos, en Cámara de Diputados, pero que a su vez garantiza una cierta ujú. gobernabilidad, ¿no? Porque después la fragmentación en los ámbitos legislativos dificulta muchísimo la construcción de Pero ¿cómo acuerdos. harías ahí? No, bueno, me parece que con el piso que tenemos hoy, que incluso Ujú, Palo forma parte de un frente que ujú. lograron, Sí, digamos, sí, sí. si bien no han tenido candidato a gobernador y demás en la Ujú. última elección, la verdad no recuerdo, quizás me estoy equivocando, No, no pero tenían, me parece tenían. que no tenían. No tenían, no tenían. Que lograron pasar el piso, digamos, me Ujú, parece que ese piso está bien, ujú, digamos, es el que funciona hoy, el 3% del padrón para integrar los ujú. cuerpos, que Pero ahí ahí los números no serían, por ejemplo, en un ídolo 28, estarían lejos. no, porque eso de cualquier manera se elimina y ahí ya Ujú. pasa, digamos, a hacer una representación ajustada a lo que la gente elige, digamos. Si Claro, la gente elige darle, la gente le puede dar más diputados a Unidos, digamos. Se claro. elimina el piso y el techo, digamos. Ujú, La mayoría deja de ser en 28, puede ser más, puede ser una claro. mayoría más grande, o puede haber, digamos, si nosotros ponemos los números de la última elección en la distribución de bancas, cómo quedaría sin la cláusula de los 28, habría más representación de las minorías y menos de Exacto. unidos. Ujú, Pero bueno, eso no quiere decir que siempre va a ser igual. ujú, Pero a mí me parece que es importante que la ley electoral garantice la democratización, que ujú, se respete obviamente la representación de las minorías, que se garantice la gobernabilidad, eso digamos es algo importante también a la ujú, hora de pensar en la conformación de los cuerpos legislativos, y bueno, y que sea una ley de consenso, sobre todo con los partidos que
tenemos representación parlamentaria y además, especialmente, yo pienso en el peronismo, que gobernamos muchísimos territorios en la provincia de Santa Fe. Entonces, Unidos creo que cometería un grave error si avanza unilateralmente en la sanción de la ley. Otra cosa es que ellos acuerden un proyecto y lo presenten, digamos, porque está bien, es un frente político. Digamos, a partir de ahí se abre una discusión. Y yo creo que ahí tiene que haber consenso en esta ley específicamente. Hay otras leyes que se puede imponer, digamos, la mayoría y demás. Pero esta ley, que tiene que ver con el funcionamiento político y democrático de la provincia, tiene que ser una ley consensuada. Y es más, cuando se modificó la ley, hubo un consenso. Sí. Porque gobernaba el peronismo en aquel momento, pero hubo un amplio consenso. Creo, yo prometo traérselo a mi audiencia bien, e incluso voto a voto, como se dio, pero hubo un amplio consenso entre los distintos sectores, incluso muchos sectores peronistas en aquel momento que no estaban de acuerdo con el sistema porque, a ver, se entendía de que aquella ley de Lema favorecía más al peronismo. Y fue Obey el que se comprometió con su electorado, digamos, lo dijo públicamente, que se iba a eliminar, digamos, la ley de Lema, que como vos decís, todo el mundo decía, el peronismo gana por la ley de Lema, bueno, qué sé yo, es contrafáctico. Se eliminó y se pasó a un nuevo sistema. En ese sentido también, Santa Fe tiene una memoria institucional muy importante, digamos, porque Santa Fe es pionera en estas reformas que tienen que ver con la incorporación de la primaria abierta obligatoria. Yo creo, bueno, otro tema, la primaria abierta obligatoria creo que no hay que tocarla. Me parece que es una herramienta muy importante que democratiza la selección de candidatos de los partidos políticos, que permite una mayor participación de la ciudadanía, que en todo caso se pueden ver aspectos formales para corregirla, cuándo se hace, cuánto tiempo dura, etcétera, cuánto tiempo dura la campaña, ese tipo de cuestiones, pero que me parece que es una herramienta que Santa Fe le ha dado más fortaleza a su sistema democrático y que después de Nación la terminó adoptando también. Bueno, en Santa Fe tuvimos primero también el sistema de boleta única, ahí somos más críticos algunos respecto de cómo ha funcionado o qué patrones de la política ha reforzado, que tienen que ver más que nada con el individualismo, con los candidatos famosos, digamos, esta idea, pero bueno, es también un sistema que funciona. Hoy está la idea de gobernador y diputados en la misma boleta. ¿Cómo lo ves? Me parece que hay mucha discusión con respecto a eso. Yo creo que las 5 boletas, o las boletas, digamos, por cada una de las categorías, es un sistema que hasta hoy ha funcionado bien. Y te digo por qué, porque yo creo que, más allá de que obviamente todos formamos parte de un proyecto político, que lo más deseable y lo ideal es que tenga desde candidato a gobernador hasta candidato a concejales. Bueno, ustedes lo podrían tener tranquilamente. Sí, por supuesto. Pero cada uno tiene que tener un nivel de representatividad que significa que tus vecinos te voten y te conozcan. Claro. A mí no me gustan diputados que no los votó nadie. Bueno, eso pasa mucho porque la lista sábana y demás. Ahora, imagínate lo que pasaría si la lista de diputados va entera abajo de una candidatura de gobernador. La gente votaría al gobernador y ni siquiera elegiría el primer candidato a diputado de la lista. Entonces eso me parece que afecta la calidad, digamos, en la representación de los legisladores respecto a su pueblo. A mí me parece que los votos hay que ganárselos. Entonces creo que eso es algo que también hay que cuidarlo. Me parece que al menos yo para las dos instancias, me parece que para Paso y General tendrían que seguir existiendo las 5 boletas, o al menos, digamos, una boleta clara y definida por categoría. Después el instrumento, digamos, se puede modificar, se puede ir a un solo papel, como es en Córdoba, digamos, con las distintas categorías en la misma boleta, o bueno, distintas formas. Nación la implementó de otra manera, que nosotros el año pasado no tuvimos elección a senador acá, pero en las provincias que tuvieron elecciones a senadores estaban en una misma boleta las 2 categorías, pero en la medida en que estén bien diferenciadas, que me parece que es lo importante, creo que bueno, se puede buscar mejorar el sistema, pero creo que hay que mantenerlo y hay que mantenerlas paso. Después, bueno, las discusiones creo que todavía no están saldadas en los distintos frentes políticos. Me parece que en estos próximos 2 o 3 meses será escenario de esas discusiones. De esas discusiones. A mí me dicen que no tiene, mira, vamos a el que salga campeón del mundo, probablemente haya ley electoral antes de un campeón del mundo. Me dicen a mí, se van a acelerar los tiempos. Eso es lo que me dijeron en las últimas horas. De todas maneras... Yo lo dudo. ¿Sí? Sí, no creo que no se extienda mucho más, pero no aseguraría que antes de que termine el Mundial. Porque ahí no tendrían vacaciones.
además. No, eso no importa, digamos. La verdad es que no hay problema que no haya receso. El receso, te digo la verdad, siempre se toma en función de los trabajadores, mucho más que de la los legislatura. legisladores. No es por nosotros. Sí, sí. Pero no me parece que los tiempos den como para... Porque el Mundial es 1 mes y medio hasta que termine. 19 de julio Bueno, por eso, tenemos un mes. mes. No creo que en un mes se acelere. El oficialismo ni siquiera presentó su proyecto todavía. Bueno, y probablemente se presenten más de un proyecto desde el oficialismo. Ahora, Lucila, es como que hoy se diseñan, lo decía también Palo y lo decían otros legisladores aquí, y seguimos con la ley electoral porque hay varias consultas que quiero hacerte de otros temas. Quiero hablar de la participación ciudadana, que estuviste trabajando en una iniciativa también allí. Pero digo, hay como una idea de que hoy se diseña desde la Casa Gris en base a la necesidad del hoy, sin pensar en el más allá y sin pensar en que puede llegar a invertirse en algún momento, como les pasó a todos, de que hoy sos mayoría, mañana minoría. ¿Te parece que es correcta este análisis? Sí, en muchas discusiones ha sucedido eso. La ley de municipios es un ejemplo, digamos, donde Unidos ocupó todo, digamos, el tiempo y la energía y priorizó resolver sus discusiones internas y las necesidades, digamos, del gobierno de la provincia, y no abrió esa discusión al diálogo, al menos en diputados, con la oposición. Si en senadores tuvieron algún diálogo más, pero la verdad es que las modificaciones que se hicieron en senadores no fueron trascendentes. Entonces, bueno, a mí lo que más me preocupa es que una parte sí tiene que ver con que la discusión legislativa se toma en función de las necesidades de la Casa Gris, de Puyaro, básicamente, y la reforma constitucional. Una parte fue un ejemplo de eso, digamos, garantizar la reelección. Bueno, hasta que no se garantizó la reelección, no se pudo discutir o generar acuerdos en otros temas. Después de que tuvieron eso, sí, la verdad que ahí sí se pudo trabajar mucho mejor en otras cuestiones. Ley de municipios es lo mismo. A mí lo que más me preocupa, o a veces me parece que afecta a la calidad democrática, es esto de que Unidos tiene tantas diferencias internas que terminan priorizando la resolución de esto y no incorporando miradas de la oposición. A veces hay resultados mejores y peores, digamos. Tenemos la semana pasada discutimos la ley de cuidacoches, que nosotros votamos en contra porque no estamos de acuerdo con el planteo en general. Pero ahí yo sí te digo que las propias diferencias en Unidos mejoraron la ley que vino del Senado. Claro. Pero en otros casos paralizan mucho la actividad legislativa y la verdad le restan calidad legislativa a las leyes que se están votando. Ya te pregunto por algo de la ley de cuidacoche, pero no me quiero ir de esta cuestión, porque incluso aquellos que charlamos con dirigentes, con legisladores, hay muchos dirigentes socialistas que piensan más como vos que como... Sí, seguro. Como algunos de los radicales que están, como Silvana Ciancio, Di Stéfano, o como Seno, como qué sé yo, los radicales más puyaristas piensan más como Lucila de Ponti o como otros actores que como los propios radicales. Sí, en muchas cosas tenemos coincidencias te diría, con el socialismo y con algunos sectores del radicalismo también. Y después hay otros sectores que están, digamos... O sea, o que tienen una mirada muy distinta o que están 100% alineados acríticamente a lo que dice el gobernador, y ahí entra lo que vos decís. Bueno, Puyaro necesita esto, se hace. Claro. Lo de la ley de reforma del Código Procesal Penal es un ejemplo de eso, pero yo te diría, ni siquiera en términos de las herramientas, o sea, las modificaciones concretas que le hace al Código Procesal Penal. Lo que necesita Puyaro es ganar centralidad en la agenda pública montándose en un caballito de batalla de él, que es la mano dura, esta idea del gobernador policía, digamos, que él la ha construido y la ha alimentado. Bueno, él necesitaba que eso se vuelva a discutir porque había perdido centralidad en la agenda pública y creo que todavía la sigue, digamos, eso sigue sucediendo, y mandó esa ley que ni siquiera se está discutiendo, digamos, que fue mucho más para generar esa polémica, al menos yo lo veo así, que por la importancia de las herramientas o las modificaciones que ahí se hacen, porque son tan absurdas muchas de las modificaciones, inconstitucionales, muchas de ellas, que te digo, no se van a terminar aprobando, porque no se la van a bancar sus propios legisladores. Sus propios legisladores. Ya te quiero preguntar, acelerás a 2000 y quiero preguntarte porque en esta idea,
hablamos de reforma electoral, hablamos de la reforma de la Constitución, me tiraste lo del antitrapito, la ley de cuidacoches, que ya te voy a preguntar, pero está la participación ciudadana, que a mí me gusta decirle, esta escucha sorda que está teniendo hoy el gobierno, y digo el gobierno porque los que convocan, usted no tiene la posición, no tiene los números muchas veces para convocar, o si se convoca como en Rosario, que fue más una cuestión de... Sí, testimonial. Testimonial que, bueno, y ahí está otro tema, ¿no? Está pasando lo mismo en Rosario. Pero está esta escucha sorda y con proyectos como el tuyo, que contale a los que nos miran, se quiere institucionalizar la participación por la ciudadana que la pusieron por ley constitucional. Claro, nosotros en la reforma de la Constitución trabajamos mucho para que el capítulo de participación ciudadana formara parte de los derechos políticos junto al régimen electoral y que tuviera mucha relevancia en el texto constitucional y lo logramos, salió un buen texto. Ahora lo que necesitamos es una ley para ponerlo en práctica y que no suceda esto que vos decís, que el gobierno o la legislatura también convoca a la gente a opinar, pero esto es sordo, digamos, termina haciendo lo que quiere y lo que dijo la gente, bueno, queda acá en un acta, digamos, se escribe en algún lugar. Entonces, lo que necesitamos son herramientas que la Constitución las crea, pero hay que ponerlo en funcionamiento para que la gente realmente pueda tomar decisiones. Por ejemplo, definir si se aprueba o no una ley, convocar a una audiencia pública vinculante para tomar determinadas decisiones, incluso revocar el mandato de algún funcionario. Todas estas cosas y que además podemos pensarla a la luz de la modernización tecnológica que de esta época, realmente puede darle muchas posibilidades de intervención a la ciudadanía. O sea, evidentemente no es uno de los temas prioritarios del gobierno para discutir de lo que fue la reforma porque tiene otra política. Claro, además, porque en realidad tampoco les importa esto, digamos, no están realmente comprometidos con que esto sea un instrumento que funcione. Fíjate que en la ley de municipios, donde también se incorporaron herramientas de participación ciudadana, a la revocatoria de mandato le pusieron un piso de participación tan alto, o sea, vos si hay un funcionario que vos querés convocar a una elección de revocatoria de mandato, tenés que juntar las firmas del 60% del padrón de tu localidad, es un número inalcanzable. Entonces eso es para que no se haga, digamos. Bueno, esa es la idea que tiene el gobierno. Nosotros queremos hacerlo y que funcione y que la gente lo use y que, bueno, pueda existir como una herramienta más que fortalezca la democracia. Vos sabés que yo le digo a mis entrevistados que voy marcándome algunos puntos para ir, siguiendo. Y no arranqué por el punto que tenía, que era el tema de la ley cuidacoches, pero bueno, justamente la traemos aquí, porque vemos que hay una moda hoy, por lo menos en los oficialismos, y me voy a tomar ni que hablar de Nación. A ver, ni que hablar de Nación. Pero me tomo dos, provincial y local, y Rosario. Y vemos, y lo he discutido, lo he debatido en distintos ámbitos, como que se preocupan más o están más abocados a diseñar esta cuestión de derechizarse o ir más tirado a la derecha. Digo porque estamos hablando de la participación ciudadana, que gente reformista nunca hubiese participado de reforma sin la participación ciudadana, o esto, por ejemplo, de la ley de cuidacoches yendo a una penalidad más que a una enseñanza. Bueno, ya ha pasado con lo de las amenazas escolares, se los pena pero no se les enseña, que en algún momento con gente del oficialismo hubiese sido al revés. Sí, la verdad es que lo mismo que te dije de la ley, de la reforma del Código Procesal Penal, se aplica lo mismo y es lo que vos decís a la ley anti-cuidacoches. Yo prefiero no decirles trapitos, más allá de que sé que muchas personas que cuidan coches no tienen un problema con esto, pero siento que desde la política se usa este término para estigmatizar, digamos, y menospreciar. Entonces, que les digo la ley de cuidacoches, que me parece que es más correcto llamarlo así. Pero hubo legisladores del oficialismo que se subieron a este tema por esto, porque hay un clima de época y una moda de ir con el código penal, o en este caso con el código de faltas, a resolver problemas que son sociales, digamos, que tienen una complejidad mucho más grande. Y que obviamente que nosotros no desconocemos que puede haber un problema con personas que cuidando autos son violentos, te extorsionan, te dicen, bueno, me tenés que pagar ahora 10.000 pesos y si no, vos te vas con miedo de que te raye el auto. Sabemos que todo eso sucede. Ahora, todas esas conductas
ya están establecidas, digamos, en el Código de Faltas o en el Código Penal, y tanto la policía como control urbano de las municipalidades ya puede intervenir en esos casos. Lo que a nosotros no nos parece bien es que se prohíba la actividad de cuidar coches, porque hay muchas personas que terminan haciéndolo porque la vida no le dio otra oportunidad, se les cerraron puertas, o incluso todos conocemos personas que cuidan autos que ya son en general hombres obviamente mayores, en el sentido de que tienen 60, que hace 10 años capaz que cuidan autos y que con eso han logrado un ingreso. ¿Es un trabajo que uno quisiera que la gente tuviera? No, nos gustaría que tengan otra posibilidad laboral y que sea con derechos, obviamente, Claro. pero es la situación social en la que estamos. Y resolver eso, intentar taparlo con una reforma del Código de Faltas nos parece el camino más equivocado. Y que muchos legisladores se subieron a eso por una cuestión de De moda. Sí, de moda y de conformar una parte de su electorado. Y fíjate que tal fue así, porque esta ley no la impulsó el Ejecutivo, la impulsó un senador, digamos, fue el que más se la puso al hombro, el senador de Rosario. Y después había avanzado tanto, o sea, estaba, digamos, a punto de aprobarse, y el Poder Ejecutivo dijo, esperen, o sea, esto así nosotros no lo vamos a aplicar, porque no va a estar la policía levantando trapitos. Fue el propio ministro de Seguridad del Senado a decir esto, ni la Fiscalía persiguiendo cuidacoches. Y la ministra de Desarrollo Social dijo, si a mí no me dan recursos, yo no puedo implementar un programa de integración social, de contención social para estas personas. Claro. Entonces frenaron la ley, hicieron una ley absolutamente lavada, mala, muy mala, que llegó a diputados, que era totalmente inaplicable porque fueron, y que sigue siendo muy difícil de aplicar para los municipios, fueron los intendentes, que los intendentes quieren una ley, los intendentes quieren que, bueno, no sé si todos, pero al menos los que estuvieron ahí, que son los de las ciudades grandes, quieren que esté la policía levantando cuidacoches, porque a ellos le resuelven algo que no han podido resolver con sus propias áreas de control urbano. Claro. Pero ellos dijeron, bueno, esto así como está, nosotros no lo podemos aplicar porque implica una asignación de recursos por parte del municipio que no tenemos. Entonces, la ley vino mala, se terminó modificando para mejor en un punto porque solamente se penaliza a aquellos que cometen un acto extorsivo, digamos, o que de alguna manera obligan a través de la violencia o la amenaza a que vos le pagues, digamos, pero no si lo haces voluntariamente o si lo haces en buenos términos, pacíficamente y demás. Entonces eso se distingue, eso mejoró, pero no sé qué va a hacer el Senado ahora, si va a insistir con su redacción o va a tomar la que viene de diputados, pero la verdad es que es una ley que está tan mal parida, digamos, que no es una respuesta seria frente a un problema que es realmente complejo. Totalmente. Bueno, y esta cosa malparida ya la hemos visto, ahora le voy a comentar, si me da el tiempo, en lo del parque acuático, por ejemplo, aquí que ha mal habido y terminó mal. Me voy por una cuestión de tiempos también, y desde ya te agradezco que nos vengas a visitar porque tengo varias consultas. Esta ley que te dije, aceleraste, pero quiero charlarla con vos. Esta ley de seguridad o ley penal, esta reforma penal que pretende hacer el gobernador. Bueno, acá hemos tenido expresiones de todo tipo. Incluso se ha sentado un hombre muy consultado de La Libertad Avanza que uno prejuiciosamente pensaría, esta es una ley de La Libertad Avanza, más que de un socialista o sectores del radicalismo. No dijo, no estoy de acuerdo, porque hay cuestiones, y acá se juega esto de la seguridad y el garantismo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la mirada de ustedes? Sí, que no estamos discutiendo garantismo sí o no, estamos discutiendo constitución sí o no con esa ley que se mandó, que es inconstitucional. Viola el derecho a la defensa, es decir, no te permite defenderte. Y lo que hay que pensar ahí es que el derecho a la defensa y cómo el Código Procesal Penal lo protege en el marco del proceso, tiene que ver con darle herramientas a las personas inocentes, no a los delincuentes, porque también la otra es esta, el oficialismo te dice, no, ustedes porque defienden a los delincuentes, como si nosotros estamos defendiendo las herramientas que tiene el Código Procesal Penal para que aquellos que son inocentes puedan tener un proceso, un debido proceso, como se llama. Entonces, esta ley viola el derecho de defensa, es una ley que comete, digamos, actos inconstitucionales en términos de las atribuciones que le da la policía sin control judicial, algo que es totalmente peligroso para mí, que es la capacidad que se le da al Ejecutivo de determinar en zonas geográficas específicas una suerte de estado de sitio, un control policial de quien, por ejemplo, esto obviamente se piensa para barrios vulnerables, periféricos, donde los mapas de calor del delito dicen que hay más delito. También lo podrían hacer en Puerto Norte, que seguramente ahí hay mucho delito de guante blanco.
pero la policía puede determinar puede decir en un determinado cuadrante quién entra y quién sale, a qué hora se puede circular por la calle, detenerte por averiguación de antecedentes por más de 48 horas, o sea, un estado de sitio en determinados territorios. Esto, entre otras cosas, ¿no? Que aparte, bueno, una ley que le da mucho poder a los fiscales y a los policías. Y que de alguna manera afecta también el sistema acusatorio que tenemos en la provincia de Santa Fe, que es bueno porque hay un control judicial de las decisiones que toman los fiscales. Entonces, ese control genera que se cometan menos injusticias. Por ejemplo, yo algo que veía en Córdoba, donde el sistema penal es más parecido a lo que se quisiera hacer con esta reforma, tenemos el caso de ese fiscal que dejó libre al asesino, al femicida de Agostina, que la terminó descuartizando. Bueno, ese tipo tenía que estar preso porque había secuestrado a una chica, y un fiscal tomó una medida sin control judicial y lo dejó libre al tipo después de 20 días de estar detenido. Entonces, estas cosas afectan negativamente y tienen que ver, yo creo, 100% con la voluntad del gobierno de volver a recuperar centralidad de la discusión pública a través de la agenda de mano dura y punitivista. Porque si no, hubiesen hecho estas reformas o hubiesen propuesto estas reformas, cuando ellos llegaron en el 2023, en diciembre del 2023, los indicadores de violencia eran mucho peores que los que ahora. Y hubo reformas en ese momento, algunas nosotros no las acompañamos porque también nos parecía que eran peligrosas e incluso inconstitucionales, otras sí. Otras no las acompañamos y funcionaron bien. Por ejemplo, yo pienso, digamos, y lo hablo a veces con la fiscal general, lo que sucedió con la ley de microtráfico, que yo no la voté, otros sectores del peronismo sí, éramos muy críticos, pero la verdad, si uno ve, tuvo una aplicación que permitió generar buenos resultados, incluso con un control fuerte de los policías, digamos, que cometen actos de corrupción en el marco de estas situaciones. Pero en ese momento, en el 2023, con los peores indicadores de violencia que ellos los ponen sobre la mesa todo el tiempo, no hicieron estas reformas que son tan agresivas con el sistema penal y con el sistema constitucional. Entonces, si con las herramientas que ya tienen pudieron obtener buenos resultados, que son la disminución de la tasa de homicidios y de otros indicadores delictivos, bueno, sigan persistiendo en la utilización de esas herramientas. No vengan a querer reformar el sistema penal violando los preceptos constitucionales, las garantías constitucionales que acabamos de votar en la Constitución hace menos de un año. Claro. Claro. Bueno, Pablo Oliver decía, el gobernador lo que quiere en realidad es la centralidad del poder, porque quien hoy está dirigiendo el Ministerio Público de la Acusación es Puyaro, a través de, en este caso Granicit, pero es el propio gobernador. ¿Lo ves por este lado también? Mira, yo no voy a decir eso porque yo la voté a Branicic para que sea fiscal general. Y la verdad no pienso que Puyaro y ella es ella. Digamos, pueden tener una coincidencia respecto del rumbo de la política, pero bueno, me parece que ahí, para eso están, digamos, los mecanismos institucionales donde la legislatura es la que designa a estos funcionarios. Así que bueno, después sí, por otra parte, me parece que obviamente que es un gobernador que ha tomado decisiones para tener mayor centralidad del Poder Ejecutivo a la hora de pensar en cómo funcionan las instituciones de la provincia de Santa Fe. Pero el error de él es que él gobierna hoy, él mañana puede no gobernar más. Claro. Entonces estas herramientas le pueden quedar a cualquiera, puede ir uno de la Libertanza, que no sé, depende de quién sea, sería muy peligroso que tuviese estas herramientas en la mano. Y bueno, me parece que también hay que pensar en eso, que se vincula con lo que vos decías antes. Se toman decisiones de modificaciones de leyes pensando solamente en las necesidades de hoy del gobierno o en las supuestas necesidades de hoy del gobierno y no pensando en que eso queda, digamos, es una institucionalidad que persiste, digamos, a través de los distintos gobiernos o hay que volver a modificarlo. Entonces ahí hay un peligro y una responsabilidad especial que hay que tener. Está claro que Puyaro es un gobernador que ha construido mucha centralidad y con mucha, digamos, ambición política. Ahora, nosotros que somos la oposición tenemos la obligación de pensar en un contrapeso a eso. Me consta porque, bueno, charlo, insisto, con muchos dirigentes, prácticamente estamos siguiendo el ámbito legislativo, o lo estamos siguiendo el ámbito legislativo todas las semanas, de tu relación con alguna gente de Unidos, en este caso con gente del socialismo, bueno, el radicalismo, lo decías bien. Y hoy se discute, sobre todo en estas últimas horas, estos últimos días, que se empezó a prender esa lamparita
¿dónde está el socialismo parado? Digo, porque uno ve varias reformas que se han hecho y bueno, y que en otra instancia nunca el socialismo hubiese votado eso. Y hoy se plantea qué pasaría si esto realmente llega al recinto con esta ley de seguridad. ¿Dónde estaría parado el socialismo? ¿Cómo lo ves vos ahora? No, eso se lo tenés que preguntar a ellos. No. Pero en tu convivencia, digo. Mira, yo tengo una Ajá. forma de ejercer la función legislativa Sí. en la cual a mí me gusta o lo que yo busco es que Ujú. mi tarea produzca resultados, produzca Ujú. modificaciones que intenten cambiarle o mejorarle la vida a la gente. No me Ujú. gusta ejercer el rol legislativo desde un lugar testimonial, Claro. porque yo puedo quedarme con mi buena moral y mis buenas ideas, pero si eso no le mejora la vida a nadie, sirve de muy poco, al Claro. menos desde mi punto de vista. Entonces, yo fui diputada nacional, voy por mi segundo mandato de diputada provincial, fui convencional constituyente. En todos los ámbitos yo siempre busqué que las cosas que hacemos se aprueben y para eso hay que construir mayorías. Claro. Cuando yo fui diputada nacional aprobamos la ley Micaela y lo hicimos en un trabajo conjunto y mano a mano con diputadas del PRO. Claro. Y ahí a mí, digamos, no me importa si tenemos un objetivo en común. Bueno, no me importan las diferencias ideológicas y dogmáticas que tenemos, las podemos poner un momento al costado. Entonces yo lo que trato es que mi tarea incida también en los otros, porque si yo fuera de un bloque mayoritario, donde podemos decir, no, se hace lo que decimos, yo vamos a digo. esto, bueno, haría las cosas quizás, o no sé, no construiría tanto diálogo con los otros, pero siempre me tocó ser minoría, incluso siendo gobierno. Yo fui diputada en el gobierno de Perotti y éramos minoría igual, porque Claro. éramos menos, o sea, porque las elecciones las había ganado Lifchit. Entonces siempre a mí siempre me tocó la tarea de construir consenso para lograr mayorías. Y yo consigo la práctica legislativa así, no la consigo como un testimonio, porque te repito, me parece que eso no le sirve a nadie. Entonces, lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer, en ese sentido del debate concreto que vos planteás, es meter la cuña en las internas que tiene Unidos, todo lo Totalmente. que se pueda, para lograr que esas cosas que para mí son aberrantes y totalmente inconstitucionales no lleguen al recinto y no se voten, digamos, y que en todo caso nosotros podemos votar en contra todo, pero que lo que salga no sea tan malo. Mira, yo te pongo un ejemplo. En la reforma constitucional hubo una discusión muy fuerte respecto de la modificación del que era el artículo 9 entonces, que ahora es el artículo 14, que tiene que ver con las condiciones de detención, bueno, la libertad y demás. Que lo trabajamos mucho con Diego Giuliano, con Alejandra Rodenas, que era la presidenta de la comisión donde se discutía eso. Nosotros teníamos 3 puntos en los que no íbamos a retroceder, que tenían que ver con los plazos de detención, cuánto tiempo te puede tener preso la policía, que Puyaro lo quería extender en el texto constitucional. Después había una cuestión vinculada al sistema carcelario y bueno, algo más que ahora la verdad no me lo acuerdo. Y nosotros con Diego, con Giuliano dijimos, bueno, nosotros nos vamos a plantar en esta posición de oposición para obligar a los convencionales de Unidos, que sabemos que tienen las mismas dudas que nosotros, que no vayan en ese camino. Y nos paramos en eso y logramos que de esas 3 cosas, 2 no se modificaran. Una sí quedó, bueno, nosotros votamos todo en contra, pero fue nuestra posición firme de decir, bueno, nosotros vamos a trabajar sobre las contradicciones de ellos para que la balanza venga para este lado, lo que generó que la Constitución hoy no diga que la policía te puede llevar preso por 48 horas para averiguar tus antecedentes o tu identidad. Entonces, a mí me parece que esas son las cosas que sirven. Que después, hoy los santafesinos están más protegidos frente al poder del Estado por esa actitud que nosotros tuvimos. Si yo me quedaba solamente diciendo, ustedes son unos fascistas, bla, 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 etcétera, que igual lo puedo decir, porque yo lo puedo tener el discurso que quiera. Pero si nos quedamos solo en eso, la gente no se queda con nada. Claro. Entonces esa es mi manera de ver las cosas. Totalmente. Y es lo que, en definitiva, en la minoría debería pasar y se debería construir. Cierro con esto, nos quedan un poco más de 10 minutos de programa y me quiero meter en 2 cuestiones. Y esto de construir, tanto fuera como dentro de tu bloque, ¿cómo es la relación en el bloque del peronismo? Porque a mí me dicen, bueno, desde que arrancó a hoy es prácticamente, no te digo diferente, pero sí se ha logrado avanzar en la relación, en la buena relación. ¿Cómo es? Hoy es muy buena. Disculpa que quiero aclarar esto. Cuando hablo de buena relación legislativa, no personal, siempre en la política hay que sacar una cuestión de la persona porque hemos visto incluso fotos de muchos
diputados, concejales o dirigentes políticos que en la pública tienen contradicciones y después se sientan a comer. El problema incluso nosotros también lo hacemos. Digo en la política. Sí, claro. No, la relación del interbloque es muy buena. Yo personalmente siempre tuve buena relación con todos porque así como yo digo que trato de construir consenso con los otros, mucho más trato de construir consensos y con una buena convivencia entre los propios peronistas, digamos. Entonces yo la verdad que desde el día 1 tengo una buena relación con todos, pero la verdad es que una vez superados, digamos, los 2 primeros años de gobierno y las discusiones de la reforma constitucional, donde yo creo que ahí todos se pueden tirar dardos, digamos, mutuamente. No hay unos que, digo, si vamos a darlo de la reelección, bueno, distintos sectores del peronismo contribuyeron en que Puyaro obtenga la reelección. Bueno, es una discusión que ya está superada. Ahora es una etapa distinta donde sí estamos tratando, y trabajamos mucho para eso, de construir una convivencia mejor y sobre todo posiciones comunes, que es a veces lo que no podíamos tener en los 2 primeros años, ¿no? Esta idea de, bueno, de que el peronismo vota todo lo mismo, de que tenemos posiciones similares que nos permiten hacer fuerza en las discusiones. Realmente estamos trabajando bien en este último tiempo y bueno, me parece que eso es lo que tenemos que hacer porque, bueno, son los 2 años previos a la elección. Si bien cambió la situación por el hecho de que ahora Puyaro puede reelegir, la realidad es que en el 2027 hay una elección y el peronismo va a ser competitivo en esa elección con fuertes candidatos que no sé quiénes van a ser, pero que van a disputar la gobernación. Y lo que estamos tratando de hacer es contribuir desde la Cámara de Diputados que eso suceda y también en la relación con la Cámara de Senadores. Y también en el partido, porque muchos se están mirando a lo que hacen ustedes. Dicen, che, mirá, fíjense que se están poniendo de acuerdo en diputados, bueno, o están llegando a más acuerdos que antes, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo acá. Entonces, bueno, también se lo mira ahí. Ahora, hasta acá no se los convoca, o se los convocó ahí, pero a hablar de las modificaciones que pidieron no se los convocaron el partido. No, hubo una reunión, sí, donde participaron todos los sectores y bueno, no fue hace tanto tiempo, así que es un mes y chirola. sí, se está esperando una nueva convocatoria, eso tiene que adquirir, digamos, una periodicidad y aparte después también expresarse en decisiones concretas. El problema, digamos, surge, volviendo también a algo que hablamos al principio de la reforma electoral, cuando se eliminan las herramientas de resolución democrática de los conflictos. Entonces, el año pasado, ¿qué pasó? Se suspendieron las PASO provinciales y la lista la tuvo que definir el partido. Y el partido, en vez de generar algún tipo de herramienta más participativa o más democrática, usó la lapicera. Claro. Y bueno, y eso generó muchos problemas y yo creo que no se resolvió bien. Entonces, lo que tenemos que tratar es de que eso no vuelva a pasar. Para que eso no vuelva a pasar, bueno, hay que tomar algunas decisiones que tienen que ver con cuestiones formales, que yo creo que se van a ir trabajando en el próximo tiempo, ¿no? Pero me parece que lo que se busca es esto, que el PJ, digamos, es el partido de todos los que nos sentimos peronistas, más allá del sector específico en el cual militemos, y que tiene que ahí haber lugar para que las decisiones se resuelvan o entre todos o a través de mecanismos como puede ser una elección interna o algún tipo de cuestión de esas. Me parece que en la medida en que eso se respete, y que todos sigamos también priorizando el hecho de, bueno, participar electoralmente en la herramienta que construye el Partido Justicialista, podemos tener un rumbo al menos común, un horizonte común. A pesar de que me sacaste, chapeaste, fuiste diputada nacional, 2 veces ya cumpliste tu segundo mandato, sos de esta nueva generación del Partido Justicialista. ¿Están entendiendo, están debatiendo generacional o en tu sector, que es el movimiento Evita, están debatiendo esta cuestión que en 10 años va a haber un terrible cambio generacional? Yo creo que hoy tiene que haber un cambio generacional. Yo ya no soy más joven. No sos más joven, pero tampoco vieja. No soy vieja, pero yo siempre lo digo. A mí, en todos estos lugares que me tocó ocupar responsabilidades, siempre soy la más joven del peronismo. Pero hace 10 años que soy diputada. Claro. Bueno, muy casta, pero... y siempre soy la más joven. Eso quiere decir que no entran otros jóvenes. Y eso está mal, digamos. Me parece que eso hay que corregirlo, que hay una generación muy pujante de jóvenes peronistas desde los territorios, que el año pasado en las elecciones locales tuvimos excelentes resultados, ganamos en la mayoría de las ciudades, incluso si vos vas a ver el Consejo de Rosario, el bloque peronista, que son nuestros 3 compañeros, más Norma López y Fernanda Gigliani,
bueno, los 3 compañeros del bloque peronista son jóvenes, o sea, son más jóvenes que yo, digamos, y eso me parece que es lo importante. Estamos disputando, bueno, no solo la Municipalidad de Rosario, sino, por ejemplo, también la de Villa Gobernador Galvez y la de Granadero Baigorria, con 2 compañeros recontra jóvenes que tienen 30 años y que tienen la posibilidad de, en representación del peronismo, ser intendente de sus localidades. Y esto pasa, te digo 2 localidades porque son vecinas, pero esto pasa en muchos otros lugares. Entonces, la juventud está ahí y quiere participar y quiere ser protagonista. Lo que también nosotros tenemos que hacer es corrernos un poco. Correrse no significa retirarse, significa promover la alternancia, la participación de otros compañeros, que no siempre, yo no quiero ser más diputada provincial, ya creo que tiene que haber otros compañeros que ocupen ese lugar, y me parece que esa es la actitud que hay que tomar en general. Gracias, Lucila, por la visita. Bueno, me ha quedado, te lo voy a mostrar, me ha quedado un montón de cosas yo hablo mucho, no sé cómo está de vista, pero han quedado un montón Soy recontra miope, pero tengo puesto los lentes de contacto, bien, así bien, que veo bien. Bueno, pero hay un montón de cuestiones para charlar, que te vamos a invitar, por ende, para hablar de la ley de educación. Bueno, hay qué sé yo, la informalidad laboral, que fue un proyecto que han planteado. También estamos en contacto generalmente en la legislatura, sí. Así que vamos a estar seguramente charlando de estos temas. Gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes, la verdad un placer. ¿Qué pálpito tenés para el Mundial? Viste que acá tenemos... No, yo soy muy cabulera, así que no digo nada. No decís nada. Me entusiasmé ayer, fue lindo, estuvo lindo, la verdad que el segundo tiempo. Vos sos hincha de Colón, ¿no? Yo soy hincha de Colón. Sácame una duda personal. De tu persona. Vos sos santafesina de la ciudad. Yo soy de la ciudad de Santa Fe. Pero ahora estás viviendo en Rosario. Sí, yo me vine a estudiar en el 2004 y quedé ya viviendo acá. Sí. Está bien, está bueno. Gracias, Lucila, por la visita. Un gusto también para charlar con vos. Bueno, cierro con esto. Parque acuático de la ciudad de Rosario frenado. Pero también frenado con muchos problemas de transparencia en cuanto a la licitación. Porque... por ejemplo, ya había tenido incluso una reunión el Ejecutivo con una de las empresas que se presentó, que aquí lo planteamos. Bueno, hubo 4 oferentes en el cuales se encontraron problemas en la licitación de 3 de ellos y ganó y quedó uno solo. Prácticamente fue así, incluso ese uno solo siendo uno de los que mayor precio había planteado de la obra. Bueno, esto también es una de las cuestiones que poco se habla del marco licitatorio que tuvo esta obra, que como lo decíamos en la entrevista de recién, cosas que nacen, al escribir alguna nota me preguntaba el otro día uno de mis colegas, tengo que poner esta obra malparida, y bueno, buscale una vuelta porque por ahí choca, pero en realidad es así, una obra que nació mal. ¿Pero por qué nació mal? No por la obra en sí, sino por una cuestión de la consulta, de a ver, ¿te parece que lo hagamos acá? ¿Te parece que esto estaría bien de una forma, de otra? Bueno, eso no ha pasado. Como dijeron, bueno, vamos a tener esta obra, este parque acuático, acá. ¿Hay necesidad de hacerlo? ¿No hay necesidad de hacerlo? Lo que está claro es de que ese sector de la ciudad en el cual estaría el parque acuático, sin lugar a dudas necesita otras obras. Otras obras. Ahora, después hay que debatir y discutir si el parque acuático es o no es. Yo se lo dije inclusive a algunos invitados que hemos hablado del tema. A mí no me gusta que las cosas se resuelvan en la justicia. Sinceramente yo digo que si si el Estado está compuesto por un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, y el Estado gasta y tiene un gasto para bancar esos 3 poderes del Estado, me parece a mí que se tiene que resolver lo que es del Ejecutivo en conjunto con el Legislativo por este control que hay que hacer, pero ya después la política no tiene que ir a resolver sus cuestiones en la justicia. Ahora, cuando la política no desoye, cuando la política no puede resolverlo, se convoca para resolverlo, pero no se participa, como fue esta audiencia testimonial, por ejemplo, convocada por
algunos sectores de concejales junto con los vecinos y que no fue el oficialismo, ahí hay que recurrir a la justicia y ahí es donde entra este freno judicial, que lo han tratado, por un lado, a los que les conviene de ponerlo allá arriba, porque también es una cuestión de manifestación y de acomodo político. A los que no, que en este caso el Ejecutivo, a menospreciar, decir, no, pero esto es provisorio. Bueno, en realidad lo es. Ahora tendrá que pasar algunas instancias para ver si se resuelve que el Ejecutivo avance o finalmente baje la idea del parque acuático. Mientras tanto, ya hay 2 ciudades que pretenden el parque acuático. Ojo con esto. Que en realidad Rosario, a ver, ¿qué es lo que digo yo? Si uno ve que la cocina no va en ese rincón y tiene 4 o 5 integrantes en la casa, los 4 integrantes o 3 integrantes le dicen, che, la cocina no va en ese rincón, la cocina no va en ese rincón, y vos encaprichado querés meterla a toda costa en ese rincón, pero en algún momento algo te frena, el espacio, esto, ponerle lo que quiera, de última, o va a venir Arri a resolvértelo, te va a decir, che, mirá, me parece a mí que lo que dice tu familia no es así, o sea, es así, no va en ese rincón, va a tener